dándoles un poco de información de cómo vamos a terminar estas últimas semanas. Estuvimos charlando con el profesor Guillermo Buxek y vamos a tomar algunas medidas por cuestiones de tiempo, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Tienen a partir de hoy, yo voy a publicar en el aula virtual, pero tienen desde hoy hasta, a ver, la semana que viene, hasta el jueves 10, ¿sí? Desde hoy y hasta el jueves 10 para presentar el recuperatorio del pulido de curvas del salto. A ver, ¿a qué quiero llegar con esto? Si ustedes desaprobaron alguna etapa inicial, se va a tener en cuenta solamente el pulido, ¿sí? Porque el pulido de curvas es la etapa final de la animación. Por ende, si eso está bien, es porque lo anterior lo han podido hacer bien. Entonces, no vamos a tomar recuperatorio de las anteriores. Así que nos vamos a enfocar solamente en el pulido final del salto. Y tienen para entregarlo, les repito, hasta el jueves 10 de noviembre. Quiero saber si alguien hasta ahí tiene duda, pues son varias cositas, ¿sí? Son varios puntos. ¿Se entiende? Profe, disculpe, eh, se le cortó justito en un momento que estaba explicando que hasta el jueves 10, o por lo menos a mí se me cortó. Si puede volver a repetir, se lo agradecería. Hasta el jueves 10 de noviembre tienen para presentar el recuperatorio, obviamente lo que tengan que recuperar, del pulido del salto. Pulido de curvas, ¿no? No pulido de bloque, pulido de Bien, salto, de curva. bien. ¿Sí? Sí, profe. Bien, bien. Hasta ahí, punto número 1. ¿Sí? Punto número 2. Vamos a repetir la lógica con el tema de las caminatas. ¿Sí? Eh, el blocking, si bien yo tengo las entregas para corregir y demás, estuve viendo y muchos tienen errores que los hemos terminado también de ver y de explicar en las últimas clases. Entonces, se me hace por ahí un poco injusto medir con esa vara el tema del blocking. Y siguiendo con esta lógica, y veo que ya en general todos los trabajos han evolucionado mucho respecto a lo que han presentado del blocking, eh, vamos a evaluar. Les voy a pedir una entrega más del pulido del blocking de la caminata, pero vamos a adicionar a partir de hoy, ¿sí? Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a adicionar el torso y la cabeza desde hoy. Y eso es lo que me van a presentar. Eso lo vamos a ver, eso lo van a presentar exactamente en una semana, el jueves 3. O sea, ya un pulido de blocking, tanto de la parte de abajo como de la parte de arriba. Ese es el otro punto. ¿Hasta ahí alguien tiene duda? Si O quieren sea que, o sea pueden ir que anotando las fechas. Sí, para el jueves 3, justo eso estoy haciendo, para el jueves 3, un pulido de blocking tanto de la caminata, o sea, de la parte inferior como la parte de sí, arriba. Bien, exacto, exacto. bien, bien. Profe, una consulta. Yo recién acabo de volver, estaba en el baño. ¿Puede repetir cuándo vamos a presentar la parte de abajo? Bien, van a presentar todo junto, Ah, perfecto, disculpe. ¿sí? Van a presentar todo junto. Van a presentar tanto la parte de abajo como la parte de arriba, ¿sí? Es por una cuestión de tiempo, chicos. Me gustaría tener más tiempo para poder hacerlo más despacio, pero ya no nos queda tiempo, nos quedan solamente 3 semanas. Y no solamente
necesitamos que hagan esa entrega, sino falta todavía el pulido de curvas, que van a tener la semana siguiente. Entonces la semana siguiente ya van sabiendo del 3 al 10 tienen para presentar el pulido de las curvas, que eso obviamente lo vamos a ir viendo en clase y demás, pero ya saben que tienen una semana, ¿sí? Y finalmente, la última semana, creo que el 18 ya termina todo, así que nuestra última clase en teoría sería el jueves 17. Hasta ese día van a presentar los que tengan que recuperar el pulido de las curvas de la caminata. ¿Sí? Bien, profe. Y en esa semana voy a dar un poco de cómo sería el tema de las texturas. Lamentablemente no lo vamos a poder evaluar porque no vamos a llegar, pero por lo menos vamos a ver un poco de qué son los materiales, qué es una textura, qué es un material, cómo se aplica y demás. Eso vamos a ver en esta última semana, en esa última semana, perdón. Entonces, para que quede claro, los que tengan que recuperar de los trabajos anteriores, como recuperatorio queda únicamente, nos faltan a nosotros notas para subir con el profe Guille del recuperatorio del TP1 y del TP2. Sin embargo, los que tengan para recuperar algo del salto, solamente se va a recuperar el pulido de las curvas del salto, ¿sí? Entonces, los que tengan desaprobado ese trabajo son quienes tienen que recuperar. Si tienen aprobado ese trabajo, está aprobado el resto también, por más que hayan desaprobado el blocking y el pulido de blocking. Y lo tienen que presentar, tienen 2 semanas para presentar ese recuperatorio. Hoy es 27, tienen hasta el jueves 10 de noviembre. Bien, ese es el punto 1. Entonces, hasta el jueves 10 de noviembre tienen para presentar los que tengan que recuperar el pulido de las curvas del salto. ¿Sí? Profe, una consulta, por ejemplo, yo Sí. tengo desaprobado con 6 o sea, no está promocionado el trabajo práctico número 3, pero el número 4 sí está promocionado. ¿Cómo sería en mi caso? Porque yo quería recuperar el 3 para subir la nota. Claro, pero el 3 es el blocking. Claro, por eso le digo, usted directamente va a validar el TP4 como la nota del 3. El TEP, no, a ver. El, el TEP, a ver, dame un segundo que acá estoy con él. El trabajo práctico número 3 es el blocking del salto. ¿Sí? El trabajo práctico número 4 es el pulido del blocking del salto. Y el trabajo práctico número 5 es el pulido de las curvas del salto. Ese es el que hay que recuperar. ¿Se entiende? Porque es la instancia final. Ah, ok. Okay. Pero por eso digo, pero mi pregunta, o sea, se basa en que usted, el trabajo final, o sea, usted dice que va a validar como el aprobado, presentando solamente el pulido de las curvas. Ahora ¿Sí? mi consulta es, por ejemplo, yo quería recuperar el 3 porque tenía mala nota ahí. ¿Y cómo va a ¿Sí? quedar la nota esa si yo tengo promocionado ponerle con un 8 el 5? No, queda, Con queda, 8. claro, queda la última nota. Ah, perfecto, listo, profe. Esa era mi pregunta. Queda la última nota, queda la del pulido de curvas. En caso de que, por ejemplo, haya un caso de que tengan, no sé, 6 en el pulido de curvas y tengan muy buena nota en el pulido del blocking del salto y en el trabajo práctico número 3 en el blocking del salto, se va a considerar y se va a hacer una ponderación, ¿sí? En ese tipo de casos. Eh, pero en general va a quedar la nota del pulido de las curvas. ¿Por qué? Porque estas instancias de entrega no son definitivas, o sea, un blocking no es algo definitivo. Lo que ustedes necesitan entregar siempre es una animación ya pulida. ¿Se entiende? Sí se entendió, profe. Bien, entonces, el 3 de noviembre, el 3 de noviembre van a entregar el
pulido del blocking de la caminata, tanto de la parte de abajo como de la parte de arriba. A ver, es similar a lo del salto. Por ende, es una nota que no se va a considerar tanto, ¿sí? O sea, si ustedes desaprueban el trabajo práctico número 3, no se preocupen, porque van a tener la semana siguiente para presentar la parte del pulido final, o sea, el pulido de las curvas, que eso lo van a presentar el día 10 de noviembre. Ahora, ¿qué sucede? Es recomendable que lo presenten para que ustedes puedan llegar a tener un feedback y puedan ver cómo van. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, Leonel. Sí, Leonel, porque dice, Leonel pregunta, ¿todos los que desaprobaron las curvas del salto tienen que recuperar sí o sí por más que te hayan aprobado los otros TP? Sí, ¿por qué? Porque, te vuelvo a repetir, es como un trabajo integrador, o sea, el pulido final no puede estar bien si no está bien lo anterior. Entonces, es como un trabajo final, digamos. Claro, se lo toma en cuenta solamente, o sea, se toma más en cuenta el pulido final porque ya es, digamos, el final de la animación es el pulido. Es como la entrega final. Claro. Por favor, los que tengan dudas pueden escribir en el chat, por favor, con respecto a las fechas, si se perdieron, si no entendieron nada, por favor, lo volvemos a repetir, quiero que quede bien clarito cómo va a ser, ¿sí? Porque estamos como justos con los tiempos, así que hay que meterle pata. Lo vuelvo a molestar yo, profe. No, está bien, Iván, por favor, no hay problema. De paso, si a algún compañero le queda una duda. Entonces, para lo que vendría a ser el 3 de noviembre, tenemos lo que vendría a ser el pulido de blocking con la final, digamos, con las curvas y todo de las caminatas, tanto parte de arriba y de abajo. No, 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 no. No hay que confundir pulido de Ah, blocking con el sí, pulido de curvas. para el pulido de curva, exacto, sí. A ver, el pulido de curvas se va a presentar el día 10. El día 10. Ah, ya. Tengan en Ya, ya. cuenta que es la misma fecha con el que van a presentar el El recuperatorio de recuperatorio. pulido de curvas del Ah, salto, ¿sí? Por eso les estoy avisando desde ahora. El 3, el día 3, van a presentar el pulido del blocking ya, de la ya, ya. caminata completa. Ahora Ahora, sí. ¿cuál es la distinción? Que vamos a hacer lo mismo con el del salto. O sea, si no llegaron a presentarlo, si no pudieron presentarlo, si se les complicó y demás, no se preocupen, pueden presentarlo fuera de término, no hay problema. La idea es que en estas 2 semanas terminemos ya la animación de la caminata, ¿sí? Y la entrega del pulido del blocking es para que ustedes vean cómo van avanzando. ¿Se entiende? Ahora sí quedó claro, profe. Ahora Bien, sí. Listo. Muchas gracias. no de nada. Y la última semana que nos va a quedar, que es del 10 de noviembre al 17, va a ser en la semana en que vayan a recuperar, en caso de que necesiten recuperar, la entrega final de la caminata, ¿sí? Eso sería el 17. Claro, eso Bien. sería el 17, en caso de que haya que recuperar. Bien, bueno, eh, por lo que hemos visto, ay, profe, si tengo 6, se puede recuperar para llegar al 7. Sí, Gabriel, sí, se puede recuperar, no hay problema. O sea, el que quiera recuperar, puede recuperar, no hay ningún problema. Eh, de todas maneras, por ahí si tenés 6, tendrías que fijarte por ahí cuánto tenés en el blocking y en el pulido de blocking. Si te ayuda la nota, por ahí quizás
podríamos charlarlo ya en clase y no haría falta recuperar eso, ¿sí? Chicos. Bien. Les voy a pedir eh, una cosita ahora en estos primeros 15 minutos, ¿sí? Vamos a dar 15 minutos para que analicen el video que está en el aula virtual, ¿sí? Quiero que analicemos tres cosas. Me refiero al video de la animación, en el aula virtual sobre la caminata, ¿sí? Que es una etapa de blocking. Eso está en el aula virtual. Vamos a analizar tres cosas. Vamos a analizar traslación, vamos a analizar rotación, tanto todo de la parte de arriba, así como se compensa. Entonces, traslación, rotación de los hombros y vamos a analizar por último los brazos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Van a ver ese video ahora, lo van a ver en lo posible frame a frame, si no lo van reproduciendo y lo van pausando, y van a ver en qué momento rota, sobre todo los hombros, ¿sí? En qué momento rotan, cuándo se trasladan de un lado al otro, en qué momento llegan a su punto máximo, cuánto, y vamos a ir viendo el tema de los brazos, cómo funciona el tema de los brazos, ¿sí? El video Blocking Caminata Guía, profe. Exactamente, Jim. Ese mismo video. Ese mismo video que dice en el título de Pulido de Blocking, ahí dice Blocking Caminata Guía. Recuerden que es una guía, ¿sí? Hay cositas para mejorar en ese video, pero véanlo, analícenlo y ahora en 10, 15 minutitos, ahora lo vemos en clase y ya nos ponemos de acuerdo a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Buenísimo. Comiencen, chicos. Hombre y traslación. Ahí se te cortó, Leonel. No, en realidad es al revés. Primero hay que trabajar sobre la cadera, bueno, que en teoría ya lo han hecho, Claro, sí, por eso decía después de eso sería y después hay que seguir con la parte del torso, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Hasta llegar a los hombros, luego la cabeza, y por último ya los brazos. Ah, bien. Estaba por hacer los brazos primero. Quería saber eso. Bien, bueno, vamos a ver, Agustín,
no estoy grabando esta clase. Voy a subir un PowerPoint de última con lo que podamos acordar ahora, acá en este momento, con el tema del análisis del pulido del análisis del torso, ¿sí? Y después, bueno, obviamente con el tema de las fechas que ya vimos, también ya voy a subir directamente todas las entregas para que ustedes vean desde qué día hasta qué día y demás. Bien, vamos a ver el video. Y entre todos, de última, entre todos vamos analizándolo. Bien, acá estamos. Bueno, fíjense en qué momento cambia la rotación de los hombros. Por ahí, en lugar de ver los hombros aquí, mírenlos acá. ¿Sí? ¿En qué momento cambia la rotación de esto que, digamos, al tener una línea, por ahí se nos va a hacer un poco más sencillo? Fíjense primero que en los hombros tenemos en contraposición, ¿sí? ¿Eso está claro? Sí. Sí, sí, profe. Bien. Entonces tenemos el peso en un lado todavía y en contraposición está el cuerpo, ¿sí? Entonces el cuerpo va a ir bamboleándose la parte de arriba compensando el desplazamiento de la cadera para que se mantenga en equilibrio. Bien. Y acá tenemos ya la inversa, ¿sí? Bien. ¿En qué momento va cambiando la rotación de los hombros? Puede ser de el contact al down. Bien. Del contact al down, fíjense, tenemos el contact y tenemos el down. Y ahí cambió. Porque en el down está cambiando la cadera. Entonces, yo en su momento lo hice en el mismo momento, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta los principios de animación, ¿qué podríamos mejorar respecto a eso? ¿Dónde creen ustedes que podríamos poner la rotación? ¿Sí? Aquí lo estamos haciendo al mismo tiempo que en la cadera, que con la cadera. Miren, ahí tenemos esta angulación, y ahí cambiamos, y ahí tenemos esta angulación. A ver, ¿qué opinan ustedes?
podría ser que se enderece, digamos, primero la cadera y tarde un poco más para luego recién enderezar los hombros, como haciendo una superposición. Perfecto. Esa es la respuesta. O sea, para que no llegue al mismo tiempo, ¿quién comanda el movimiento? La cadera. ¿Sí? La cadera es la que va a comandar el movimiento. Entonces, esta rotación de los hombros la vamos a trabajar un par de frames después de que rota la cadera. ¿Se entiende? No mucho, ¿sí? Pero sí un par de frames después. Bien, eso por un lado. Por otro lado, habíamos acordado que este era el punto máximo de traslación, ¿no es cierto? Y fíjense que el cuerpo lo que hace es compensar ese movimiento de traslación. Siguiendo esa misma lógica, ¿en qué momento va a llegar al punto máximo y luego va a cambiar de dirección atrás? Va a cambiar de dirección. Y si la cadera llega al punto máximo en el pass, en el app debería llegar al punto máximo la parte de arriba. Bueno, es una opción. Es una opción. Yo por ahí lo que les diría en este caso, en este caso tenemos el hombro acá, lo tenemos más hacia la izquierda todavía, en el down más hacia la izquierda, más, bien. En este caso, de alguna manera, está acompañando está compensando al mismo tiempo que la cadera. O sea que cuando la cadera está más para este lado, los hombros están más para este lado, ¿sí? Tendría que haber un retardo, como dice la compañera. Ahora, puede ser en el app, pero en el app tenemos muy poquito tiempo. Yo diría quizás casi llegando al contact, ahí podría ser el punto máximo, ¿sí? Lo que sí, esto no se va a desplazar tanto como la cadera. Por ahí la cadera se va a desplazar un poquitito más. La idea es que esto no se desplace tanto, ¿sí? Yo diría que como para que ustedes lo tengan en cuenta, del pass, yo diría que recién por ahí llegando al contact quizá o en el contact, tengamos la mayor traslación hacia este lado, ¿sí? Hacia el lado opuesto. El peso todavía está acá y la traslación debe estar hacia acá, ¿sí? Entonces vamos a ir de contact a contact trasladando. Entonces ya tenemos rotación de los hombros y traslación. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Chicos, pregunten, por favor. Bueno, Agustín. Tenemos traslación en la cadera hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Acá la cadera está en este punto, luego se dirige hacia este punto, luego vuelve hacia este punto, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, tenemos que mover los hombros para ir compensando ese movimiento de la cadera. Entonces, aquí llega la cadera
y como los hombros van a llegar después de la cadera, en este punto diría yo que tendríamos la traslación hacia este lado. A ver, perdón. A ver. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, Entonces, cuando tengamos que hacer la parte de arriba superior de los hombros, no es necesario que hagamos la parte del blocking de los hombros en los mismos frames que tenemos en las posiciones de los pies, ¿no? Sino podemos usar un par de frames más adelante, ¿no? sí, seguro, sí, no hay problema. No hay ningún problema con eso. Ah, ok. Bien, vamos a hacer una pequeña consideración. Ahí yo me equivoqué. Aquí tenemos el punto máximo de la cadera, ¿sí? Como la cadera llegó a este punto, los hombros van a estar retrasados al respecto. Yo les decía en el contact, pero en el contact van a llegar a este punto, no a este. ¿Se entiende? O sea, y eso ya nos va a dar una compensación automática. La cadera llega a este punto y luego se va hacia allá. Luego se viene hacia acá, pero los hombros van a seguir yendo hasta este punto, hasta el contact. Y luego del contact, pasa para allá y la cadera empieza a ir hacia el otro lado. Entonces, la cadera llega a este punto, tenemos contact, los hombros llegan a este punto y a partir de aquí, del down, comienzan a trasladarse hacia el otro lado. Todavía no llegó, en el contact recién llega hacia el otro, recién llega al otro punto. ¿Se entiende? Entonces la combinación del movimiento nos va a dar como una compensación. Entonces llega la cadera y los hombros recién van a estar llegando, digamos. O incluso podríamos hacerlo en el... Incluso podríamos hacerlo en el... No, sí, yo creo que debería ser en el contact. Debería ser en el contact. Profe, y en la parte de arriba de los hombros, ¿usted quiere que se vea muy notable o más sutil? No, es más sutil. Es más Más sutil. sutil. Claro, porque ahí como que, bueno, también juega mucho la parte de la mano en esa animación, pero yo, por ejemplo, tengo una animación que como que la mano no se mueve mucho, sí, sí se va un poco adelante, pero capaz que se ve más sutil en la parte de los hombros, por eso más que nada. Claro. No, Entonces no es hay más problema con sutil. eso. No, por supuesto, no. De hecho que es más sutil que en la cadera. Ah, bien, listo. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? O sea, resumiendo, la rotación de esto lo vamos a hacer un par de frames más adelante del down, ¿sí? Y la traslación de la cadera la vamos a hacer un par de frames más adelante que cuando llega la cadera. O sea, es lo mismo que abajo, solamente que lo vamos a hacer más hacia adelante, ¿sí? Tengan en cuenta que del contact estamos hablando de varios frames más adelante que esta pose que es el pass pose. En el contact podríamos decir que los hombros van a estar llegando recién a la altura de la que estuvo la cadera.
tengan en cuenta que esto está un poco exagerado, ¿sí? No debería ser no se debería deslizar tanto hacia este lado, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta, los hombros deberían estar llegando a esa posición más o menos más o menos en el contact. Recién deberían estar llegando a esa posición y a partir de acá ya se van a ir hacia el otro lado. ¿Se entiende? Sí, es como un movimiento contrario, ¿no, profe? Tipo, llega de un lado la cadera, el hombro opuesto es como que también va hacia adelante. ¿Puede ser? Algo así. Claro, o sea, en realidad lo que vamos a hacer, resumidamente, es el hombro va a ir hacia el mismo lado que va la cadera, pero frame después. O sea, la cadera llega en el pass post, el hombro va a llegar en el contact. Entonces lo que vamos a lograr es como es como el péndulo, pero a menor escala. Entonces vamos a tener una compensación de un lado y del otro. ¿Se entiende? Al no llegar al mismo tiempo, no se va a ver como que se está moviendo una sola cosa, sino que la cadera comanda el movimiento y los hombros la van siguiendo. Ah, bien, profe. Bueno, a ver. Eso respecto a la vista frontal, ¿sí? Eso es lo que eso es lo que van a tratar de trabajar ahora y van a ir posando ahora, ¿sí? Respecto a la vista lateral, ¿cuál es la posición más baja que tenemos? ¿El down? El down. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después del down, a ver, en el down, esta parte del torso se va a ir hacia atrás, o sea, va a estar como demorada, digamos, ¿sí? Después del down se va a ir hacia adelante. Ya en esta pose se va a ir yendo hacia adelante, ¿sí? Acá se queda un poquito en el lugar, en el down, y luego se va hacia adelante. ¿Por qué? Porque el down, al bajar el peso, va a tender a tirar esta parte hacia adelante, ¿sí? Entonces el down va a hacer que esta parte vaya haciendo, se queda y luego hace esto, ¿sí? Va a ir haciendo como este movimiento. Entonces, previo al down se queda, luego del down va a empezar a irse hacia adelante. ¿Se entiende? ¿Puede volver a explicar, profe? Sí, perdón. Sí, siento que no estoy siendo claro igual. En esta parte, ¿sí? Que es el contact, antes del down, ¿sí? La cadera va a estar, el cuerpo va a estar más o menos con esta línea de acción. No la que tiene ahora, sino la que por ahí sigue el mouse, ¿sí? Hacia atrás. Luego del down, se va a ir hacia adelante. Porque es como que si se frenaría un poquito en el down al bajar, entonces esa bajada va a hacer que todo el cuerpo tienda a irse hacia adelante. ¿Quedó mejor ahí? Sí, ahí entendí un poco más. Bien. ¿Y cómo vamos a hacer esa bajada? O sea, primero llega la cadera, luego va a llegar esta parte, luego va a llegar esta parte, luego va a llegar esta parte y luego va a llegar la cabeza. ¿Se entiende? Entonces, esto viene para atrás, llegó la cadera aquí abajo, entonces como recién llegó la cadera, recién va a estar llegando esto, un poquito más adelante va a llegar esto, un poco más adelante va a llegar esto y un poquito más adelante va a llegar la cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
vamos a trabajar sobre la rotación de esto en la vista frontal, la traslación y esta parte de acá, ¿sí? Vayan haciéndolo y cualquier cosa me consultan. De todas maneras lo vamos a ir viendo en clase y la próxima clase también lo vamos a volver a ver. Respecto a la distancia de los hombros, ¿a qué te referís, Marcelo, perdón? Bien, esa distancia entre hombros tiene que ver con la rotación de los hombros, pero no desde la vista frontal, sino como una rotación vista desde arriba. O sea, cuando el brazo, para que el brazo vaya hacia adelante, el hombro se mueve hacia adelante y el otro hombro se mueve hacia atrás. Entonces, esa es una rotación que la vamos a incluir, pero después de hacer este trabajo, después de hacer esta parte, ¿sí? No quiero darles todo junto porque si no va a ser mucho. Eh, es la rotación que va a acompañar el movimiento de los brazos. Por eso se ve por ahí como que está más... por ahí en la vista, mira, voy a volver a compartir. Acá se lo ve mejor. ¿Ves? Este hombro está más hacia adelante, este está más hacia atrás. Ahora este hombro está más hacia adelante y este hombro está más hacia atrás. Por eso se ve en la vista frontal esa diferenciación en cuanto a la distancia. En la vista frontal, otra cosa que por ahí vi que Marcelo estaba preguntando, dice, la cabeza se mantiene fija aunque esta cambia levemente en inclinación tomando en cuenta el cuello. La cabeza, tengan en cuenta que es como la colita del péndulo, entonces va a ir, una vez que animemos la parte hasta el hombro, recién podemos ver si que la cabeza se retarde un poco en relación a la traslación de la izquierda y la derecha, ¿sí? La traslación de la rotación de los hombros no hay problema, pero con el tema de la traslación, ahí sí va a repercutir un poco más en la cabeza. No, de nada. Bueno, les doy ahora... eh, si querés, Jessica, lo que pueden ir haciendo es marcando cómo sería en el contact, en el down, en el pass y en el up. Y una vez esté eso, ya trabajamos sobre los intermedios.
¿Se ve, profe? Sí, ahí se ve. Bien. No sé si está bien, profe, lo que noté, pero en el momento del contact, cuando los pies están en su mayor separación, por así decir, su mayor distancia entre sí, los hombros llegan también a su traslación máxima, visto desde arriba. Por ejemplo, en mi caso, el contact sería en el frame 10 y le agregué una rotación, pero de forma contraria a los hombros. Bien. No sé si está bien eso, porque Sí, sí, está según bien. eso ubiqué la traslación. Sí, está bien. Pero estábamos, sí, está bien, de hecho, pero no habíamos llegado a ese punto. Habíamos estado hablando de la vista frontal y eso. No, sí, también lo apliqué, pero no sé, estoy viendo de distintos puntos y me pareció curioso. Ah, bien. No, sí, sí, está bien. Ahí también intenté primero como que ubicar, ¿no?, la traslación, la rotación en el pass pose. Y, y ahí es donde no entendí muy bien si después del loop, del up, casi llegando al contact, estaría la rotación y la traslación máxima de los hombros. No. La traslación de los hombros, la traslación máxima de los hombros, Sí, va a ser llegando al contact o en el contact. La traslación. bien. ¿Hasta ahí está? Sí, claro, Bien, claro, sí. Visto de arriba también se ve más claro todavía, entonces. bien. Y bueno, y la rotación eh, también va a estar llegando al contact, quizá un poquito antes del contact. La rotación máxima, Un poquito antes del contacto. ¿sí? Y cambia de dirección en el down, ¿sí? En el down es cuando ya rota hacia el otro lado directamente, después del down, digamos. Bien. Después del down es donde cambia la rotación de los hombros, o sea, después que cambia la rotación de la cadera. En el pass post nosotros tenemos la rotación máxima y la traslación máxima, y un poquito más adelante, llegando al contact, vamos a tener por un lado la rotación de los hombros y por otro lado la traslación máxima también. Mm, bien, profe. Ahí lo anoté. Gracias. Eh, tengan en cuenta que si la cadera se va hacia la derecha, en el contact el hombro también se va a ir hacia la derecha. ¿Me explico? Ah, ¿Por qué? Porque el hombro en realidad lo que hace es seguir el movimiento de la cadera. Es como el péndulo, ¿sí? O sea, si la parte de arriba sube, la parte de abajo también va a subir, pero más retardada. Entonces nos va a dar la sensación de como que está de alguna manera haciendo un movimiento serpenteante. ¿Se entiende? sí. Entonces, la cadera en el pass post va a llegar hacia el punto máximo y luego en el contact ya va a empezar a volver. Y en el contact va a estar llegando el hombro. Entonces, si la cadera se mueve a la derecha, el hombro todavía va a estar un poco más retardado, y cuando llegue el momento del contact, la cadera ya se va a ir hacia el otro lado y el hombro recién va a estar llegando hacia la derecha. Bien. Sí, profe, ahora me surgió una duda. Yo para el tema de los hombros, ¿no? Estaba haciendo una rotación de la cadera. Estaba haciendo esta rotación. Sí, Y sí, y me estoy dando cuenta que, a diferencia de modelos de otros compañeros, yo no tengo lo que sería este hueso.
el que viene acá. Sí, Este, para hacer la traslación y la rotación de los hombros, ¿debería hacer esos dos huesos, tanto de izquierda como de derecha, para mover desde ahí? si no tenés ese hueso, lo que podés hacer en lugar de rotarlo en sí, si no es directamente moverlo, o sea, con la traslación subilo y bajalo. Eso sí podés hacer, Claro, ¿entiendes? Lo subís en Z y lo bajás en Z. esto. Así, exactamente. Ah, bien. Y lo movés y bueno. No debería haber problema entonces, a la falta de estos No, dos huesos. Ah, bien. no. En ese caso lo trabajás de esa manera. Ah, ¿Se Profe, entiende? O yo sea, también le quería quiero... consultar sobre eso. Yo también no tenía esos huesos y quería saber si es que Sí, era muy sí, necesario. lo trasladan, digamos. Quiero ah, que quede claro esto de la traslación del hombro y la cadera. El hombro se va a mover al mismo lugar que se mueve la cadera. O sea, si la cadera se mueve hacia la derecha, el hombro se va a mover hacia la derecha. Si la cadera se mueve hacia la izquierda, el hombro se va a mover hacia la izquierda. Con la distinción de que lo va a hacer de manera retardada únicamente. O sea, la cadera llega en el pas pos, en el contact siguiente recién llega el hombro. ¿Se entiende? Sí, eso le quería preguntar. Cuando hice Bien. mover el hombro para hacer para lograr eso, teníamos que mover también los torso bajo y el alto, como para que también se muevan los hombros, ¿o no? O sea, el torso bajo y el torso alto vendrían a ser como las partes de abajo la parte de arriba del péndulo. Y los hombros vendrían a ser como la última parte del péndulo. Claro, O sea, yo no puedo dejar el torso bajo quieto y mover solo los hombros. ¿Sí? Es un movimiento como que acompaña uno al otro, digamos. El movimiento nace de la cadera y termina en el hombro. claro, yo lo tomé como que se mueve la cadera, tiene una cierta traslación y rotación. El torso lo seguiría, pero sería un poquito más leve. El siguiente torso también haría lo mismo, un poquito más leve que el torso anterior, y bueno, Exacto. ahí sería el movimiento de los hombros, ya sería en mi caso, que yo no tengo los huesos, sería con los brazos, bueno, haciendo arriba en Z, bajando Claro. en Z. Exactamente. Así sería. Ah, ok. Eso quería saber porque no entendía bien cómo era cuando usted dice el hombro. Ahora ya entendí como el movimiento, todo el movimiento. Así sería. Listo. Muchas gracias. No, de nada. Chicos, para que por ahí quede claro, a lo que me refiero es, a ver cómo podemos hacer esto. La cadera se mueve hacia allá y el hombro va a llegar hasta allá, ¿sí? La cadera se mueve hacia acá y el hombro va a llegar hasta ahí. Entonces, este sería el pas pos y este sería el contact. Entonces vamos a tener como este movimiento hacia un lado y hacia el otro. ¿Se entiende? Eso eh, quería aclararles, no es que se mueve en la dirección opuesta en sí, sino que está retrasado. Los hombros sí rotan en dirección opuesta, pero la cadera y el hombro se mueven, se trasladan lateralmente de manera retardada únicamente. O sea, la cadera se mueve hacia la derecha, el hombro lo va a seguir hacia la derecha. La cadera se mueve hacia la izquierda, el hombro lo va a seguir hacia la izquierda. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Yo entiendo como que se mueve la cadera, hay que retener un poco el movimiento del hombro y ya después que haga que lo siga, digamos, a la cadera. Tal cual, para que lo tengan en cuenta, la cadera llega al punto máximo en el pas pos, el hombro va a llegar al punto máximo casi en el contact, como para que tengan esa referencia.
porque tiene que pasar por todas las partes de abajo primero. En el up y lo demás tiene que pasar por el torso bajo, el torso alto y recién va a llegar al hombro. Ok. Bien, ¿alguien más quiere presentar? Profe, le muestro más o menos lo que hice, no sé si estará bien, pero bueno. A ver. Em, yo solo moví lo que sería este hueso y este, por el momento. Sí, está bien. Ah, y un poquito este, como que fui manejándome con eso. Hasta ahí llegué, digamos, o sea, hice este movimiento hasta ahí. Parece un zombie como camina ahora, pero... Claro, lo que pasa es que va como en dirección exactamente opuesta. A ver. O sea, tiré el peso del hombro para el lado del pie que apoya, digamos. Claro, o sea, el hombro derecho está sobre el pie que apoya. Ujú. Bien. El tema es que no tenemos, por ejemplo, tenemos mucha rotación en el hombro y no tenemos tanta rotación en la parte de la cadera. Ok. Esa pose que es un down, Este sería el down, sí. mira, vamos No, contact. Ah, bien, contact. Entonces ahí ya está muy rotado ese hombro, digamos. Bien. Está demasiado rotado. Es más, yo no lo rotaría tanto, porque incluso ya está como en desequilibrio. Ujú. Lo O sea, rotaría un poquito menos. enderezaría esto como un poquito ahí. Claro, esa podría llegar a ser una rotación del contact. Vamos Ok. al down, por ejemplo. Este sería, ahí sería el down. Claro, el tema es que por ahí en el down nos está faltando rotación de la cadera. Fíjate que Ujú. si yo la veo de frente, la cadera está como a la misma altura casi. Ujú. Entonces, por ahí al rotar la cadera hacia un costado, hacia un lado, ahí voy a poder compensar con el hombro. Entonces Entonces todavía esto nos falta tendría que ponerlo como más para acá, una cosa así. Y, eh, el down. Fíjate, y ¿dónde apoya el down? El down en en el este pie caso está derecho apoyando del... bien en el pie derecho. Entonces, la rotación es siempre hacia el pie que no está apoyando. O sea, la cadera va a estar más alta en el pie que está apoyando. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces la Sí, el rotación tema es sería como... que Sí, por el tema de mi esqueleto, digamos, yo no podía hacer eso, o sea, podía manejarlo de esta manera, claro. nada más, digamos. Pero no me genera un movimiento en la cadera, me genera deformación en las piernas, nada más. Ah, bien. Para que yo genere un movimiento en la cadera, tengo que sí o sí rotar este hueso, digamos. Bueno, O ir curvando esto. bueno, rotar de la cadera. Ujú. Mira, rotar de la cadera, vamos a posarlo. Rotar de la cadera. Porque, a ver, esto sería, perdón. En caso, creo que tendría que hacerlo como algo así, digamos. Es al revés. Ujú. Fíjate que ahí la cadera es como que nace desde o sea, la parte más alta tiene que estar en el pie que apoya. Si apoya en la derecha, tenés que rotar así. Izquierda, claro. Ahí Ok. está. Entonces lo que vamos a hacer es con el torso bajo y el torso alto, como compensar esa rotación hacia el otro lado. Ok.
Ahí va. Va a ser como una C para allá, para la izquierda, digamos, una cosa así. Claro. No tanto, pero bueno. Ahí va. Ok. Ahí va. No tanto, ¿ves? Ahí está muy exagerado. ¿Sí? Ujú, No tanto, digamos, pero esa es bien. la idea. Ok. Sí, yo me lo dejo así porque así ya voy marcando por lo menos la línea, digamos, para después ya hacerlo menos exagerado. Bien. Entonces va compensando la rotación hacia un Ok. lado, hacia el otro, pero hay que tener en cuenta que va un poquito más retardada. Ujú, Entonces vamos a tener la rotación máxima en el pass-post, pero más en las poses siguientes vamos a tener la rotación máxima de los hombros también, pero no en la misma pose, ¿se me Claro, explico? sería en el contact la máxima, ¿verdad? Claro, sería por el contact más o menos, un Sería, poquito o antes sea, quizás. trasladar todo, digamos. Bien. Igual tengan en cuenta que tampoco es muy exagerada, ¿sí? La Ujú, rotación del hombro va a ser menos exagerada que la de la cadera. bien. Bueno, profe. Profe, una Ahí le Sí, consulta. tengo. Ahí justo en lo que está mostrando Jim, ahí sí, cuando hace por ejemplo, la cadera teníamos entendido que para pasar, y poniendo acá el eje Z, hacíamos el pasaje del counter al down en la cadera, como que pasaba para el otro lado. sí. En el torso podría ser lo mismo, pero en cantidades más pequeñas, pero sería del down al pass, como que pasa para el otro lado. Claro, claro, sería más adelante. Sí, Exactamente, es lo mismo, pero, Ujú, o sea, es el mismo movimiento, nada un más que más poco chiquito. más reducido, un poco Más más chico y más retardado. ajá. O sea, ok, lo que hace la cadera lo hace el hombro en menor medida y lo hace un poquito más adelante. Ah, ok. ok. En Ya creo que resumidas cuentas, digamos. entendí. Sí, sí, más o menos tenía más o menos esa referencia como para ¿Quedó claro, saber. Jimmy? Sí, sí, profe. Ahí ya quedó clarísimo. Bien, Gracias. bueno. ¿Alguien más, chicos? ¿Puedo mostrar, profe? Sí, Agustín. ¿Se ve? Sí. ¿Usted qué dice? ¿Está bien la distribución de los A ver, frames? vamos en la vista frontal. eh, Vamos en la vista frontal y veamos, y vamos pose a pose, a ver. Bueno, fíjate que hay en algunas que da la sensación de que rota de igual manera que la cadera, ¿no? O sea, rota como en el mismo sentido. Ahí Eh, cambió. Mira, vamos de nuevo pose a pose. eh, Bueno, fíjate que ahí, en esa pose, tenemos más rotación en el hombro que en la cadera. Y no se distingue bien la rotación de la cadera. Pasa que me parece que tenés ahí un problema con el modelo, porque es como que la pierna izquierda sí. está metiendo. ¿Eso qué es un contact? Sí. Ahí vamos de frente de nuevo. Down. Bueno, fíjate que en el down, o sea, es como si la cadera estaría derecha dentro de todo, ¿no? Mm. ¿Pero dice más por parte del modelo, dice usted? O... Sí, tiene que ver con el modelo, porque vos cuando rotás la cadera, por ahí es como que el cuerpo tiende a permanecer como esa parte cuadrada, entonces una pierna se mete hacia adentro y la otra pierna queda, ¿se entiende? Entonces da Sí, la como que no se sensación distingue mucho. claro, da la sensación de que la cadera se mantiene siempre recta. Mm.
¿Y ahí cómo podría arreglarlo? Tipo, cambio más el modelo, lo achico un poco más a la parte de las caderas para darle... Hagamos una cosa, mostrame la parte de ponerlo todo con que se vean los huesos. Esta parte. Sí, veamos eso más grande. Entonces, por ahí te evalúo desde los huesos y no tanto desde el modelo. A ver. Bueno, ahí fíjate que nos está pasando lo mismo. O sea, eh, tenemos poca rotación de la cadera, porque fíjate la altura de los huesos, están casi iguales. Entonces tenemos poca rotación de la cadera y tenemos mucha rotación de los hombros. ¿Ves ahí, por ejemplo? Ahí, mira, volvé a la pose anterior. Ahí. El hombro derecho del personaje está hacia abajo y me da la sensación que la pierna derecha del personaje también está hacia abajo. Como que no estaría compensado, digamos. Ah, como que ambos caen para abajo, ¿no? Claro, ambos están en la misma dirección. Ah, sí. ¿Sí? O sea, Sí. tiene que ser como opuesto. Claro, claro. Como para que se equilibre. Ah, ya. Exactamente. Ah, ok. Sí, sí. Le voy a tener más apreciación a esa parte de los huesos porque no me había dado cuenta de eso. Sí, por ahí si no, trabajalo más desde los huesos y cuando lo entregues, presentalo en ese modo. Total, yo ya me voy a dar cuenta. Bien, profe. Y la cadera tiene muy poca rotación. ¿Sí? Es como que no se termina de distinguir bien la rotación para qué lado es. Por ahí si se te complica rotar la cadera, mover los huesos de las piernas como habíamos hablado con los compañeros recién. ¿Puede volver a repetir esa parte de los huesos de las piernas? Que si vos rotás la cadera y por ahí no se nota en los huesos, podés Sí. moverlos directamente porque veo que no tenés un hueso, digamos, que una ahí la parte de la pelvis. Entonces Claro. podés mover los huesos serían del muslo, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo para darle como una rotación. Ah, bien. Como para demostrar de Claro, para inclinar la cadera hacia un lado y hacia el otro. Ah, bien, bien. Bueno, ¿eso sería todo, profe? ¿O hay algo más que...? Sí, andá corrigiendo eso Sí. y bueno, y andá compensando el tema de la traslación. Bueno, ¿y la parte de los brazos, eso lo vamos a ver después o eso no va...? Eso ya lo vamos a ver después en la próxima clase, ¿sí? O sea, Bueno, quiero que se concentren en esto, que lo hagamos bien, porque si no ya con los brazos ya va a ser mucho. Los brazos no es muy complicado, o sea, siguen el movimiento del hombro y tengan en cuenta que es como una especie de péndulo, ¿sí? O sea, un claro. eslabón sigue o sea, el eslabón de abajo sigue al del eslabón de más arriba. Esa es toda la ciencia del brazo. Y va en contraposición de las piernas, o sea, que si yo voy con la pierna derecha hacia adelante, el brazo izquierdo va hacia adelante. Bien, profe. Sí me da una idea ya del brazo. Bueno, Bien, gracias. no, de nada. Bueno, ¿quién sigue? Profe, ¿puedo presentar yo? Sí, Maciel. Eh, y trata de hacerlo como te dijo, como una cadena invertida. No sé si Ahí está va, bien. ahí va, ahí va. Ahí va, se nota la contraposición. Ahí vamos, vamos pose a pose. Bien, Hacer el contact, sí, después el down, sí. pass y el up. Ahí déjalo en el pass.
Bueno, en realidad, si ese es el pas, la cadera va a estar rotada hacia, digamos que la rotación va a ser hacia la pierna que está en el aire, ¿verdad? Como así. Claro. Sí, ¿Hasta ahí está claro, Maciel? sí. Y fíjate la rotación del hombro. No, casi lo mismo. Está en el mismo sentido. La rotación del hombro tiene que ser en contraposición de la rotación de la cadera. O sea que te tiene que venir así y te tiene que venir así. No, la de la cadera está bien, o sea, Entonces, habíamos quedado que sí, sí, sí. la parte más alta es en la pierna que apoya, ¿sí? La parte más baja es la pierna que queda en el aire. Entonces el que hay que rotar es el hombro, hacia el Sí, otro lado. tendría que ser así entonces. Al revés, Claro, como puedo decir. claro, es inverso, digamos. Bueno, eso sería todo lo que hice hasta ahora, profe. Bueno, ten en cuenta eso, o sea, en este caso sí ya no vamos a tener hay un retardo, a ver, eh, sí, hay un retardo, pero de todas maneras siempre vamos a tener una contraposición en los hombros. Ujú. Si la cadera está girando hacia la derecha, el hombro va a estar girando hacia la izquierda. Sí, profe. Ya le corrijo eso. Gracias. Bueno, bueno chicos, entonces los dejo trabajar. Los espero el sábado para las clases de consulta, por favor. Espero que vayan varios. Así que bueno, Listo, nos profe, estamos a las viendo 8, chicos. ¿no? Sí, a las 8. Ok. Bueno chicos, nos vemos.